Hola gente, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar a poder redactar y escribir un libro completo con ChatGPT. Este va a ser la serie o el primero de la serie de los videos de cómo ganar dinero con ChatGPT. Vamos a aprender a manejar distintas herramientas que nos van a permitir de una u otra manera ganar dinero, porque por ejemplo escribiendo libros se puede vender libros a través de internet y ganar dinero con esto. Así que, si bien no le voy a mostrar la metodología de cómo ganar el dinero pura y exclusivamente, eso tal vez lo vamos a hacer más adelante cuando podamos meternos un poquito más de lleno en eso, pero sí le voy a mostrar cómo escribir su libro del tema que sea con la ayuda de ChatGPT. Vamos entonces, manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es ir a Google Web Store o al Chrome Web Store y vamos a buscar el complemento AI PRM si es que no lo tenemos instalado aún para ChatGPT. Este complemento, recuerden que nos da una ayuda increíble porque es una comunidad que comparte prompts. ¿Qué son los prompts? Bueno, básicamente son las órdenes que le damos a ChatGPT y mientras mejor sean nuestros prompts, mientras más elaborados estén, mejor va a ser el resultado que vamos a obtener posteriormente. Voy a poner aquí, fíjense, yo ya tengo ChatGPT abierto. Voy a buscar aquí en la parte superior, tengo un cuadro de búsqueda donde yo puedo, por ejemplo, bueno, ahí me sale que anteriormente hice una búsqueda sobre LinkedIn. Yo puedo hacer una búsqueda ahora de, por ejemplo, poner libros o libro, la palabra libro. Fíjense que acá me sale ya creación completa de un libro. Vamos a seleccionar ese prompt y me pide que seleccione una idea acerca de la cual quiero escribir el libro. Por ejemplo, vamos a poner desarrollo personal. Mientras más información le demos, mejor. Desarrollo personal, por ejemplo, PNL. Vamos a poner también necesito que el libro tenga una extensión máxima, por ejemplo, de unos 20.000 caracteres. Luego lo que puedo hacer es también decirle en qué tono quiero que lo escriba. El tono que debe usar, tono formal, inspirador también puedo ponerlo, y que dé ejemplos al terminar cada unidad. Vamos a ver qué es lo que nos escribe a partir de esto. Fíjense que yo no le di tanta información porque ya tengo un prompt precreado a través de AI PRM. Fíjense, ya empieza a escribir los capítulos. Acá me está dando la información previa. Transformación de hábitos, gestión del estrés, empoderamiento personal, creatividad e innovación, maestría personal. Bien, y acá le puedo poner que continúe. Y ahí comienza a desarrollar cada capítulo. Habla de programación neurolingüística, desbloqueando el potencial. Nuevamente le puedo poner que continúe y así sucesivamente. Fíjense qué sencillo y qué rápido se está escribiendo el libro capítulo a capítulo. Obviamente esto no quita que nosotros después hagamos una revisión para ver en qué tono lo escribió, si está dentro del tono que nosotros queremos, porque por ejemplo nosotros en Argentina no usamos el tú, usamos el vosé o el vos. Entonces podemos pedirle que, por ejemplo, comience el libro. Voy a poner aquí
perfecto, pero ahora escríbelo, redáctalo, vamos a poner en español, perdón, en castellano, argentino, y ahí seguramente va a cambiar el tono en que escribe, ¿bien? La persuasión, bueno, no estoy pudiendo ver acá exactamente, voy a subir acá, voy a dejar que escriba, ahí está, terminó el primer capítulo. Capítulo 3, perdón, lo hizo a partir del capítulo 3 con la modificación que yo le dije. Puedo hacer que me escriba todo el libro con esa modificación. A ver. Estrategia de comunicación. Perfecto, perfecto. Está utilizando de la manera que yo quiero el idioma. Eso es fundamental. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Supongamos que ya tenemos terminado el libro. Posteriormente nos podemos ir a Canva y en Canva desarrollamos una portada. Podemos generar una portada a través de la inteligencia artificial incluso que tenemos en Canva. Podemos, por ejemplo, buscar fotografías e ir anexando fotografías de ejemplo. O bien, miren, les voy a dar otra también importantísimo. Les voy a decir que en cada capítulo que me dé ejemplos del tipo de imágenes que puedo incorporar en el libro. Ahora seguramente me va a escribir el capítulo 3. Fíjense que aquí, voy a esperar que lo termine de escribir. Fíjense, imagen sugerida, una imagen de una persona escuchando atentamente a otra persona, perdón, a otra, de alguien expresando empatía con gestos. Acá también me sugiere una imagen. Bien. Y evidentemente vamos a hacer un gran trabajo con este tipo de herramienta que nos va a permitir ir creciendo o nos va a permitir ir mejorando con respecto a la redacción del libro paso a paso. Con cada información que le demos, también podemos decir, fíjense que cuando arrancamos con la creación del libro, nos dio el título de transformación a través de la PNL, lo cual está bueno el título, hasta incluso me gusta. Y le podemos pedir que ahora nos recomiende alguna portada. Sugiera imágenes o gráficos. Vamos a ir al final. Acá nos da un ejemplo de cómo podría ser la portada. Bueno, acá me dio otro título más. Comunicación transformadora con PNL. Se encuentra en letras elegantes y llamativas en la parte superior de la portada. Las palabras comunicación transformadora están en un tono dorado brillante para resaltar su importancia. Tonos cálidos que simbolizan la positividad y la transformación. Bueno, absolutamente todo el concepto de diseño lo tenemos aquí y obviamente podemos ir hurgando. El secreto es también no quedarnos con la primera opción que nos brinda. Entonces podemos seguir desafiando a ChatGPT para que nos genere nuevamente un resultado mucho más detallado o tal vez más acorde a lo que queremos, a lo que buscamos. Bien, espero que les haya gustado, que les haya sido útil esto que pudieron ver acá. Le agradezco a Eiber Torcates. Fue quien nos pidió esto para ver cómo se podía hacer para escribir un libro, así que le agradecemos por el desafío que de alguna manera nos presentó con respecto a esto. Les recuerdo que para poder mejorar aún más y ser realmente muy buenos con ChatGPT, les recomiendo que hagan el curso que les recomendé anteriormente. Les voy a dejar el link abajo del video.
Les voy a dejar también a partir de ahora el descuento que cierra este mes. Descuento del 50%. Tienen que ingresar este código que van a ver ahora. También les recomiendo que nos sigan, que pongan clic en la campanita, pongan like al video, que comenten, que nos digan qué les pareció el video, en qué les gustaría que presentemos como temas, así como lo hizo Iber también. Así que bienvenido sea, compartan el video si creen que les puede servir a alguien. Pero sobre todo les digo, no se pierda la posibilidad de seguir conociendo acerca de este tema, que es fascinante. Es un tema que es de actualidad y que hoy, para poder desenvolvernos mejor en nuestras tareas diarias en la empresa, en nuestros emprendimientos, vamos a necesitar conocer sí o sí de inteligencia artificial. Se viene algo muy pero muy fuerte en los próximos meses, en los próximos años. Fíjense que, bueno, habrán visto las noticias por ahí que en Hawái hubo incendios y demás. Tienen que reconstruir la isla y de hecho hay un proyecto para gobernar la isla de Hawái con inteligencia artificial. Fíjense en la importancia de la inteligencia artificial. Por eso, no dejen de aprovechar la posibilidad de estudiar más. Aprovechen el descuento que les brindo ahora y que va a estar por este mes para tomar el curso de ChatGPT para aumentar las ventas. Luego vamos a solicitarle a la productora también que nos brinde un descuento para otro curso que vamos a ayudar en el lanzamiento, que es agencias con ChatGPT, agencia de publicidad con ChatGPT, que también les va a ser de muchísima utilidad. Bueno, muchas gracias por el tiempo dedicado. Espero que les haya sido de utilidad este video. Nos estamos viendo próximamente nuevamente a través del canal de IA Live.